Muy bien, pues llegamos por fin a este segundo vídeo del mes de julio en el que quería aprovechar el apoyo visual, como te decía, para explicar este tema de la basculación cerebral. Ahora vamos a explicar de qué se trata y el objetivo de esta explicación es que comprendas un poquito mejor porque hay ciertos momentos en los que te puedes llegar a tomar los conflictos de una manera como más, vamos a decir, reposada, y otras veces nos tomamos los conflictos de manera más activa o de manera más rabiosa, vamos a decirlo así, para entendernos así a priori. Y bueno, que todo esto tiene que ver un poco con los niveles hormonales, también tiene que ver con según con qué percepción, si más femenina o más masculina me tomo yo los conflictos. Bueno, en fin, vamos a verlo ahora representado con el apoyo visual. Vamos a dibujar un cerebro con los dos hemisferios bien diferenciados y vamos a ir viendo cómo al final, como decíamos esta semana, ¿no? Los shocks, los conflictos que vamos teniendo y la manera en que nos caen, en que los recibimos y reaccionamos a ellos, al final tienen este objetivo de estar basculándonos de la introspección hacia la manía o la actividad y viceversa para que podamos hacer desarrollos, ¿no? Este es el hilo conductor del vídeo, que recuerdes por qué estamos explicando esto, ¿no? Para que podamos comprender mejor cómo estamos basculando todo el tiempo y lo funcionales que son los shocks y los conflictos que vamos teniendo, porque nos permiten como este motor que nos ayuda a funcionar en la creación y en el desarrollo de nuevas posibilidades en nuestra realidad concreta, ¿vale? Así que vamos allá. Bien, entonces, como decimos desde que empezamos con lógica global convergente y seguimos con lo mismo ahora con el añadido de este desarrollo de las leyes biológicas de Hammer, sabemos que aunque fenotípicamente tenemos fenotipo de hombre y fenotipo de mujer, interiormente a nivel cerebral seríamos algo así como andróginos, ¿no? Dado que nuestro cerebro, que es lo que he intentado dibujar aquí, se divide en dos hemisferios y tendríamos un hemisferio izquierdo que de alguna manera sería como el cerebro femenino, vamos a decirlo así, el hemisferio femenino, y luego tendríamos el hemisferio derecho que se correspondería de alguna manera con el cerebro masculino. Ahora vamos a explicarlo más detenidamente, ¿no? Cuando veas este cerebro quiero aclarar que es como si estuvieras viendo lo que utilizaba Hammer para hacer sus estudios, una tomografía, ¿no? Un TAC. Entonces, los TACs lo que hacen es sacar fotos del cerebro como si fueran lonchas, ¿sí? Entonces vas a ver el cerebro representado como desde aquí. Entonces esto que ves aquí sería como coger el cerebro aquí desde esta vista, entonces este sería el izquierdo y este sería el derecho, ¿vale? Recuerda que este cerebro es como si lo estuvieras viendo desde atrás y desde arriba, ¿vale? Estarías viendo esta parte, cerebro o hemisferio izquierdo, y esta parte, hemisferio derecho. Acuérdate que a partir de ahora todos los esquemas que veas del cerebro es la vista desde arriba y desde atrás. Si no, nos vamos a confundir con los lados, la izquierda y la derecha. Ya no es fácil, a mí por lo menos no me es fácil cuando conduzco, cuando doy indicaciones, no confundirme la izquierda con la derecha como para confundirnos con los esquemas, ¿vale? Entonces recuerda este punto visto desde atrás. Bien, de la misma manera que tenemos dos hemisferios en el cerebro, uno femenino y otro masculino, por lo tanto podríamos decir que tendremos un cerebro andrógino, ¿no? De la misma manera también a nivel hormonal, en cierto sentido, visto desde un cierto ángulo, podríamos decir que somos andróginos, porque tanto los fenotipos hombres como los fenotipos mujer segregamos los dos tipos de hormonas. Las hormonas femeninas estrógenos son segregadas tanto por las mujeres como por los hombres. Y la testosterona lo mismo, tanto es segregada por un hombre como por una mujer. La diferencia va a ser el equilibrio o el balance entre ambos, ¿sí? Entonces, normalmente una persona que tiene fenotipo de mujer es porque lo que tiene es una producción mucho mayor de estrógenos comparado con la poquita testosterona que tiene en sangre, ¿sí? Y en el caso del fenotipo masculino pasaría al revés. A medida que vamos creciendo, los niños y las niñas somos más o menos parecidos, pero a medida que crecemos vamos cambiando. ¿Por qué? Porque empieza a iniciarse la gran diferencia entre estas dos hormonas. En los chicos la testosterona empieza a ser mucho más
cantidad frente a los poquitos estrógenos que producen, y por eso, bueno, pues es el fenotipo masculino, ¿no? Bien, de la misma manera que tenemos un cerebro andrógino, a nivel hormonal también somos, entre comillas, lo voy a decir, andróginos, en el sentido de que las mujeres segregamos los dos tipos de hormonas, hormonas femeninas y hormonas masculinas, segregamos estrógeno y segregamos testosterona. Y los hombres lo mismo, segregan testosterona, pero también segregan estrógenos. La diferencia entre hombres y mujeres, ¿cuál va a ser? El balance, ¿no? El equilibrio entre esos dos tipos de hormonas. Entonces, en caso de la mujer segregamos muchísimos más estrógenos que testosterona, en el caso de los hombres sería al revés. Ellos segregan mucha más testosterona que estrógenos, de ahí las diferencias en no solo el fenotipo, sino también en la manera en que reaccionamos, la emocionalidad que tenemos ante conflictos, el tipo de acciones que llevamos a cabo. O sea, hay diferencias porque al fin y al cabo una hormona tiene que ver con la química que corre por la biología, por el cuerpo, ¿no? Según sea esa química y previamente según cómo haya impactado un conflicto o un problema o un shock en nuestro cerebro, según eso la química, y según la química la manera en que vamos a comportarnos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la secuencia, vamos a empezar a poner ejemplos para que podamos entender cómo estamos todo el tiempo basculando de un estado como más femenino, más introspectivo, a un estado más masculino, más activo, más maníaco, ¿sí? Bien, como para explicar este tema de la basculación cerebral es importante distinguir entre personas que son zurdas y personas que son diestras. Para hacerlo fácil voy a coger la muestra más representativa de la población. En la población normalmente hay muchísimas más personas diestras que personas zurdas, entonces voy a empezar por ahí siguiendo una lógica estadística, y vamos a hablar primero de hombres y mujeres diestros solamente, y al final del vídeo haremos una reseña sobre hombres y mujeres zurdos. Así que si eres zurdo o zurda, espérate al final del vídeo para tomar notas. Si eres diestro o diestra, vamos a hablar ahora de este caso en concreto, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hablar primero por la mujer diestra. Lo que vamos a hablar solo es aplicable para las mujeres y para las mujeres que son diestras, recuérdalo, ¿sí? Y recuerda también que el tipo de conflicto del que estamos hablando son conflictos territoriales. Por ahora solo vamos a hablar de conflictos territoriales, que por lo tanto lo podemos asumir, para que nos sea más fácil identificarlo, conflictos de relaciones interpersonales, ¿sí? Cualquier tipo de conflicto interpersonal, de relaciones interpersonales, ¿vale? Nos vamos a ceñir solamente en este tipo de conflictos, no en otros conflictos que tengan que ver con otras cosas, ¿sí? Para ir ciñendo y viendo ejemplos específicos, y con relaciones interpersonales ya tenemos ejemplos todos, un montón de ellos de nuestro cotidiano, así que nos vamos a enfocar ahí. Bien, como de lo que vamos a hablar es de una mujer, lo que vamos a recordar es que una mujer, en cuanto al balance entre estos dos tipos de hormonas, tiene mucho más estrógeno que testosterona, ¿verdad? Con lo cual su equilibrio químico a priori, antes de ningún conflicto, va a ser que tiene mayor nivel de estrógeno que de testosterona. Por lo tanto, cuando reciba el impacto de un conflicto, ese impacto va a caer del lado donde tenemos un mayor nivel de hormonas. En el caso de una mujer diestra, como el mayor nivel de hormonas está del lado izquierdo, del lado femenino, del lado del estrógeno, significa que el shock, el conflicto, el problema que tenga de relación interpersonal le va a producir un impacto en esta área del cerebro, en el área izquierda, ¿sí? Si fuera el caso de un hombre diestro, que lo veremos después, como el hombre diestro tiene mayor nivel de testosterona que de estrógeno, entonces tendríamos que dibujar el impacto del conflicto de este otro lado, ¿sí? Simplemente para que te hagas una idea. Entonces, a una mujer cuando le llega un conflicto, ¿sí?, le va a impactar en el lado izquierdo del cerebro, ¿sí? Lo que significa que ella va a tener a priori para ese conflicto que le llegó, ese primer conflicto que le llegó, va a tener una reacción femenina, ¿sí? ¿Qué significa que va a tener una reacción femenina? Lo que hablábamos estos días. Se lo va a tomar de manera introspectiva, primero le va a dar vueltas, va a pensar en ello,
se lo va a contar a lo mejor a alguna amiga o no, más bien se lo va a tender a guardar para adentro, le va a estar dando vueltas, a lo mejor comparándolo con otros conflictos que tuvo anteriormente, va a estar un poco químicamente más melancólica, más tirando a triste, apenada, a lo mejor más, podríamos incluso decir, más victimista, ¿no? Todo esto que es como una manera más femenina de tomarte las cosas, que te impacta algo y antes de salir, ¿no?, corriendo a defender y atacar, más bien es al revés, te quedas como resguardando. Podemos imaginar un ejemplo más evolutivo, más biológico evolutivo. Imagínate cuando vivíamos en cuevas y que el clan era pequeñito y éramos el macho, la hembra y los hijos y nada más. Bueno, si había algún peligro, ¿qué hacía la hembra? Cogía a los niños, los metía en el fondo de la cueva bien escondiditos y se quedaban allí resguardaditos mientras el hombre iba a encargarse del tema, ¿no? Entonces, un poco para biológicamente hablando situarnos, ¿sí? Por eso esta cosa del femenino de resguardarse. Se coge a los niños y se los mete allá en un escondrijo en el fondo de la cueva y se queda con ellos agazapada, calladita, que no le venga el peligro mientras el hombre se encarga, ¿no? Una cosa así. Vamos a pensarlo en términos biológico-evolutivos, ¿sí? Para centrar. Ahora bien, como el impacto cayó del lado femenino, del lado de la parte del cerebro que controla, vamos a decirlo así, que controla el nivel de estrógenos, lo que ocurre es que el impacto, y vamos a imaginar ahora la balanza, que es lo que nos va a servir para ubicarnos, lo que pasa es que, digamos que el impacto cae en el lado izquierdo, ¿sí? Clac, y por lo tanto, si te fijas, si los dos lados fueran una balanza, al caer el peso del impacto en el lado izquierdo, a mayor peso de este lado, ¿qué ocurre con este otro lado, ¿no? En una balanza lo que ocurre es que este otro lado sube. Entonces, ¿qué significa? Al caer aquí el impacto, el nivel de estrógenos al cabo de unas horas, después del impacto, empieza a disminuir. ¿Sí? Al cabo de unas horas, no al momento, al cabo de unas horas. Porque he recibido un impacto y eso va a cambiar mi equilibrio químico, ¿sí? Entonces, al cabo de unas horas, el nivel de estrógenos, vamos a situarlo con la balanza, cae el conflicto de este lado, el nivel de estrógenos baja, y lo que va a ocurrir es que va a haber un desbalance, no un desbalance, pero un cambio en el balance químico interno de esa mujer diestra. Entonces, de alguna manera lo que va a ocurrir es que así como bajan los estrógenos, va a subir la testosterona, siguiendo este ejemplo de la balanza, así, clac, ¿sí? Al cabo de unas horas. Lo que significa que después de un rato de haber estado introspectiva, pensando, mascullando el problema, bla, 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 al cabo de un tiempo el balance químico empieza a cambiar y la mujer empieza a ponerse, entre comillas, más masculina. ¿Más masculina de qué estamos hablando? ¿Que se vuelve un tío? No. Lo que estamos hablando es a nivel comportamental. Si bien a priori un comportamiento más femenino tiene que ver con meterme dentro de la cueva, un comportamiento más masculino tiene que ver con salir de la cueva y ponerme a hacer cosas, ¿sí? A eso nos referimos. Entonces, al cabo de unas horas, el hecho de haber impactado un conflicto en este área hace que el nivel de estrógeno se reduzca, por lo tanto, el equilibrio con respecto a la testosterona aumenta y entonces, de alguna manera, empieza a tener un comportamiento más masculino, ¿sí? Vamos a decir, Hammer se refiere a un estado maníaco, pero podríamos llamarle más activo, más echado para adelante, ¿sí? Más incluso compulsivo, ¿sí? Todo lo que habríamos nombrado estos días en los audios. Total, que está más orientado hacia la acción. Ves que aquí más hacia la inacción y aquí más hacia la acción, hacia el afuera. Entonces, con este juego que hemos hecho con solo un conflicto, hemos visto cómo un conflicto nos ayuda a bascular, ¿sí? Nos hace bascular. Estábamos en un equilibrio, en una forma de hacer las cosas como más introspectiva y después del conflicto, después de unas horas, tras el impacto, de alguna manera esta mujer diestra va a tener una forma de actuar, basculó, hacia un comportamiento más, entre comillas, más masculino, yo prefiero decir más activo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que este conflicto, bueno, se acaba resolviendo porque, mira, primero estuvo pensando, mascullando el tema, al cabo de unas horas se puso activa y lo que se le ocurrió lo llevó hacia adelante, ¿ves? Entonces, vamos a suponer que este conflicto
al cabo de unas horas, unos días, se marchó, porque si ponemos dos conflictos entramos en constelación, entonces no nos vamos a adelantar tanto. Vamos a suponer que este ya se fue, este conflicto ya se fue. Pero fíjate que esta mujer diestra sigue así, sigue basculada hacia un comportamiento más activo, ¿sí? Si durante esa basculación en la que la mujer está más activa, más compulsiva, más maníaca, le entra otro conflicto interpersonal, lo cual es muy probable porque todo el tiempo tenemos pequeños shocks en nuestras relaciones interpersonales, aunque sean ínfimos y no les prestemos atención, pero ahí están, ¿sí? Entonces vamos a suponer que mientras la mujer está basculada de esta manera, es decir, que está más masculina que femenina, ¿sí? Le cae un segundo conflicto interpersonal. Entonces, como en ese momento lo que tiene es mayor nivel de testosterona, ¿dónde le va a caer el impacto? Donde esté el mayor nivel hormonal, ¿sí? Mayor nivel de testosterona. Entonces, le va a caer del lado derecho, en el hemisferio derecho de su cerebro, del cerebro de esa mujer diestra, ¿sí? ¿Esto qué va a significar? Que fíjate, en el primer conflicto ella se lo había tomado de manera como muy femenina, ¿no? O sea, le vino el conflicto con la pareja o con quien fuera y, bueno, se recluyó hacia adentro. Pero esta segunda vez, este segundo conflicto que le llega, se lo toma de otra manera. Igual es con la misma persona y así como al principio se lo tomó como muy retraída para adentro, la segunda vez el tipo no va a entender por qué, la tipa va a estar más reactiva, ¿no? Entonces, a mí esto me pasaba mucho. Primero con mi pareja teníamos un conflicto, yo me quedaba como más así y como al cabo de unas horas se reencendiera ese conflicto, yo estaba súper encendida. Ahora entiendo por qué, ¿no? Entonces le contestaba, ¿por qué de qué vas? ¿Por qué no sé qué? Y me ponía a hacer 50.000 cosas, a dar vueltas por todos los lados, toda cabreada, ¿sí? Ahora ya entiendo por qué, yo soy mujer diestra, o sea que ahora ya entiendo por qué. Entonces, el segundo conflicto yo ya no me lo voy a tomar como antes. Ahí podríamos darnos una explicación a nosotros mismos porque a veces nos tomamos las cosas de manera más depresiva y otras veces nos lo tomamos de manera más maníaca. Entonces, ahí podemos ver en nuestros propios ejemplos esa basculación. ¿Sí? Entonces, fíjate, estaba así la balanza después del primer conflicto, cae el segundo conflicto del lado que estaba subido, ¿no? Este lado derecho y por lo tanto de nuevo voy a bascular, ¿sí? De nuevo voy a bascular. Entonces, ¿qué significa? Significa que al impactar aquí el conflicto, haber tenido una reacción más echada para adelante, más maníaca. Al cabo de unas horas bascula mi nivel hormonal y me pongo de nuevo más femenina. Volvemos al principio de la explicación, ¿sí? Vuelvo otra vez, entonces cae aquí el impacto, cae del lado derecho el impacto, entonces fíjate, ¡clu! Cambia el peso. El peso del impacto cae en el derecho, entonces vuelvo a bascular así. Y de nuevo hay más estrógeno, estoy más femenina, ¿sí? Entonces estaríamos, cada vez que tenemos un conflicto interpersonal, en este caso estamos hablando de mujeres diestras, bueno, empezamos así, cae el conflicto del lado femenino. Paso a estar más masculina, más maníaca. Cae otro conflicto, ¿de dónde va a caer? Del lado que tiene activo en ese momento, ¿no? El lado masculino. Entonces cae el conflicto del lado masculino, vuelvo a estar más femenina, ¿sí? Y estaríamos así haciendo una basculación, ¿sí? Tanto cerebral como hormonal, que es como esta maquinaria que nos permite estar a momentos más introspectivos, más conectados, hablando ya no linealmente, ¿no? Más conectados con el abstracto y otros momentos más masculinas y por lo tanto más poniéndonos a hacer el desarrollo de eso que hemos mascullado cuando estábamos más femeninas, ¿no? Entonces con ese penduleo, con esa basculación, es como de alguna manera la maquinaria, el engranaje que nos lleva a hacer desarrollos y a concretar proyectos y a concretar cualquier cosa, no tiene por qué ser un gran proyecto, lo que hablábamos ayer, ¿no? Cualquier cosa que tengamos en el concreto. Bien, esto al principio a mí por lo menos me ha costado un montón interiorizarlo, de hecho todavía lo estoy interiorizando, yo creo que se me nota cuando lo explico porque aún me cuesta, tengo que ubicarme, así que poquito a poco, no te preocupes si al principio se te hace muy lioso, simplemente mira el vídeo y dentro de unos días
vuelves a verlo otra vez y ahí se irá integrando poquito a poco, ¿vale? Vamos ahora con el ejemplo del hombre diestro. Seguimos hablando de diestros, no te pierdas, es muy importante esto, estamos hablando de un hombre pero que es diestro, ¿sí? Entonces, vamos a volver a poner los ejemplos, ¿sí? Sabemos que un hombre tiene a priori, sin ningún conflicto a la vista, tiene más elevado el nivel de testosterona que el de estrógenos, ¿sí? Aquí tenemos la balanza. Por lo tanto, cuando le caiga, por eso un hombre es una persona que está más orientada hacia la acción normalmente, ¿sí? Un hombre diestro está más orientado hacia la acción, pasar a la acción, ponerse a solucionar cosas, bla, 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 todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, cuando cae el primer conflicto, como lo que tiene más elevado es el lado de la testosterona, el lado derecho, el conflicto va a caer ¿dónde? Donde hay mayor nivel de hormonas. Por lo tanto, en el lado derecho, eso es. Yo también me confundo los lados, es horrible. Bien, entonces, cae el conflicto de este lado y ¿qué va a ocurrir? Va a bascular el cerebro, ¿sí? Entonces vamos a verlo. Cae el conflicto de este lado, el primer conflicto cae de este lado. Por lo tanto, ¿el hombre cómo va a reaccionar al primer conflicto? De manera masculina, ¿sí? Pasa a la acción, se pone más maníaco, más compulsivo, ¿sí? Más orientado a hacer y solucionar y a encargarse del tema de forma directa, ¿no? Sin recogerse hacia adentro, sino al revés, yendo hacia afuera, ¿no? De tal manera que al cabo de unas horas, recordemos esto, es importante, estaba así el hombre, le cayó el conflicto de este lado, reacciona como un buen tío, como un buen masculino reacciona, y al cabo de unas horas la testosterona, el nivel de testosterona le empieza a bajar y por lo tanto el equilibrio con el estrógeno hace que esté más estrogenado, más femenino, o sea que al cabo de unas horas después de hacerse el machote, ¿sí? Ay, se va a empezar a quedar como más femenino, va a bascular hacia el lado más depresivo, más introspectivo, más pensativo, más mascullarse las ideas él para adentro, ¿sí? Para adentro, o sea que queda basculado así, ¿sí? Está más femenino, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si al cabo de unas horas, después de haber solucionado este conflicto, ¿sí? Al cabo de unas horas, mientras él está basculado así, que está más introspectivo, más triste, se ha quedado más triste después de haber solucionado su problema, ¿sí? Se ha quedado más pensativo. Le cae otro conflicto, viene la mujer y lo pone fino de nuevo, ¿sí? ¿De qué lado le va a caer el conflicto? Bueno, precisamente del que tiene ahora mismo mayor, el que está activo en este momento, que es el lado izquierdo. Entonces, aquí cae el conflicto. Entonces, ¿qué le va a pasar? Que a este segundo conflicto va a reaccionar de manera femenina. Así como hace un momento, cuando le vino el primer problema, estaba muy machote al hacerse cargo del problema, en el segundo conflicto que le llega, nada que ver su reacción, ¿sí? Está más introspectivo, se queda más pensativo, mira, este problema me cayó y ahora qué, bla, 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 bla. Está más femenino, ¿sí? Entonces, al cabo de unas horas, cuando le vuelve a caer un conflicto, le cae de este otro lado. Por lo tanto, su reacción va a ser más, lo que decíamos ahí, ¿no? Más depresiva, más introspectiva, más para adentro. ¿Sí? Vamos a borrarlo de aquí para no confundirnos. Al cabo de unas horas bascula hacia aquí. Entonces, después del segundo conflicto, estábamos así, ¿qué va a ocurrir? Cae aquí el conflicto, tiene una reacción femenina, pero al cabo de unas horas vuelve a bascular a donde estaba al inicio, ¿sí? Vuelve a estar más hacia la acción, más hacia la afuera, más maníaco, más compulsivo, etcétera, etcétera. O sea que después del segundo conflicto, la primera reacción es como muy femenina, pero al cabo de un tiempo, como bascula hormonalmente, ¿sí? Vuelve a estar otra vez en una condición como más de
cerebro, hemisferio derecho y por lo tanto con más testosterona y con un comportamiento más masculino, ¿sí? Bien, vamos a hacer un resumen viendo la reacción de la mujer diestra y la reacción del hombre diestro para hacernos una idea más, hacernos un esquema mental más completo. Entonces, recordemos, la mujer diestra a priori, antes que nada, tiene como más el comportamiento más hacia el lado femenino, es decir, tiene mayor nivel de estrógeno que de testosterona, por lo tanto tiene un comportamiento femenino a priori, más introspectivo, por lo tanto recuerda la balanza en una mujer, mayor nivel de estrógeno, comportamiento más femenino, ¿sí? Esta sería la balanza a priori de la mujer diestra. En el caso del hombre diestro sería justamente al revés, es decir, lo que tiene más activo, lo que tiene más en cuanto a nivel químico es más aumentada la testosterona sobre el estrógeno, por lo tanto tiene un comportamiento más activo, más de ir a la acción. Eso sin ningún conflicto. Ahora, llega el primer impacto para ambos, llega el primer impacto. ¿Dónde va a impactar el primer impacto? En el caso de la mujer diestra, donde tiene la báscula más levantada, acuérdate, ¿sí? ¿En qué lado le va a caer del cerebro el primer impacto a la mujer diestra? En el lado izquierdo. Aquí es donde va a caer el peso del conflicto. De este lado del cerebro, ¿sí? El peso del conflicto va a caer aquí. En el caso de un hombre diestro es al revés, porque lo que tiene más arriba, más activo, es el lado derecho, donde tiene mayor nivel hormonal es en la testosterona. ¿Dónde va a caer el primer conflicto en un hombre diestro? En el lado de la balanza que está más elevado, por lo tanto en el lado derecho es donde le va a caer el conflicto. Si hacemos una tomografía, al hombre diestro cuando le cae el primer conflicto y teniendo este lado más elevado, ¿sí? En ese momento, sabemos que va a aparecer en el lado derecho el foco de Hammer. Es decir, la prueba física en el cerebro de que el conflicto le ha caído desde una perspectiva masculina, ¿sí? Por lo tanto, aquí es donde está el peso del conflicto. Si a una báscula yo le pongo el peso, volvemos a la mujer diestra, de este lado hay más peso que de este, ¿qué le va a pasar a la báscula? Va a bascular, ¿verdad? Por lo tanto, aunque a priori cuando le cayó este conflicto tuvo una percepción y una forma de reaccionar femenina, al cabo de un rato después de ese primer impacto, ella empieza a estar más masculina, se queda balanceada hacia el lado masculino, le sube, en cuanto a proporciones, le sube la testosterona, ¿sí? En cuanto a la proporción normal que ella solía tener, le sube el nivel de testosterona, por lo tanto está más activa, más masculina, ¿sí? Pero la primera reacción en el primer momento es femenino. Lo que pasa es que después la tipa se quedó como más activa, ¿sí? En el caso del hombre pasa lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo una báscula así y el peso del conflicto me cae de este lado? Bueno, voy a bascular de esta otra manera, de tal manera que a priori cuando me llega el conflicto me lo tomo con una perspectiva masculina y paso al contraataque, podríamos decir, ¿sí? Pero al cabo de unas horas el hombre se va a quedar como más introspectivo, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a hacer es que su nivel hormonal va a pendular más hacia el lado femenino, ¿sí? De tal manera que queda balanceado en un comportamiento, una conducta más femenina después de ese primer impacto. Por eso, después, si vuelve a tener otro encontronazo a nivel conflicto interpersonal, sea en su trabajo, con sus hijos, con quien sea, vuelve a tener un conflicto de territorio, una vez que ya ha ocurrido esto, la balanza, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en este caso, el conflicto, ¿dónde va a caer? ¿En qué punto está esta mujer diestra? Está con la testosterona, con el comportamiento masculino activo. Entonces, ¿dónde le va a caer el conflicto? Con una percepción masculina. Aquí le va a caer el conflicto, el segundo conflicto, ¿sí? Con lo cual, ¿qué le va a pasar a esta báscula? Bueno, primero, ella va a tener una reacción masculina, contrariamente a cómo reaccionó a este primer conflicto, esta vez va a reaccionar de manera más activa, pero al cabo de unas horas, como ella está así, le cae el conflicto de este lado y de nuevo basculo, ¿sí? Con lo cual, esta va a ser el nuevo balance hormonal y de conducta que va a tener la mujer.
el conflicto le cayó de este lado, se vuelve a poner más femenina. Vuelve a estar más introspectiva unas horas después de que le cayera este segundo conflicto. De la misma manera, este hombre, que ahora mismo está basculado hacia el lado femenino, se quedó más femenino después de haber reaccionado al primer conflicto de manera masculina, se queda como más introspectivo. Entonces, le viene un segundo conflicto. ¿De qué lado le va a caer? Del lado que tiene más activo, que es el femenino en ese momento, ¿sí? Con lo cual el segundo conflicto le va a caer aquí. Aquí es donde le va a caer. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta báscula? ¿Qué pasa a esta báscula si yo le pongo un peso más grande aquí? ¡Shuk! ¿Sí? Baja el peso aquí, con lo cual vuelve a ponerse, o sea, esto hace que esto baje, aparece esta otra condición, entonces el hombre vuelve a estar de nuevo con un comportamiento más masculino, más activo, más de pasar a la acción, ¿sí? Bien, en el caso de los hombres y mujeres zurdos, ¿sí? Lo que va a ocurrir es justo al revés de lo que hemos visto ahora para el primer conflicto, ¿sí? Con lo cual, en el caso de la mujer zurda, vamos a tomar lo mismo que tomamos cuando hablábamos del hombre diestro, ¿sí? Con lo cual vamos a poner aquí, en vez de hombre diestro, vamos a poner mujer zurda. Entonces, ¿qué le pasa a la mujer zurda? Que si bien es una mujer con un comportamiento femenino, si bien es una mujer que tiene reacciones femeninas, cuando le cae el impacto, le cae del lado masculino. De tal manera que después del primer conflicto se va a poner todavía más femenina de lo que estaba antes, ¿sí? En el caso de los hombres zurdos, lo que va a ocurrir es que como el impacto le va a caer en el mismo lado del cerebro que si fuera el caso de una mujer diestra, significa que después de un primer conflicto el hombre se pone mucho más masculino que antes, ¿sí? Por lo tanto, el caso de hombres y mujeres zurdas sería diferente al caso de hombres y mujeres diestros porque después de un conflicto, en lugar de bascular hacia un comportamiento opuesto, lo que hacen es duplicar el comportamiento que ya tenían. En el caso de la mujer zurda, que por ser mujer tiene un comportamiento femenino, después del primer conflicto se vuelve todavía más introspectiva, todavía más metida para adentro, todavía más, sí. ¿Qué le pasaba a la mujer diestra? Que se ponía más activa. En el caso de la mujer zurda no, se pone todavía más introspectiva horas después del primer conflicto. Con lo cual se le dice, me parece, en la terminología de las leyes biológicas de Hammer, doblemente femenina, me parece que se dice, ¿sí? En el caso del hombre zurdo, lo mismo, ¿no? En el sentido de que tiene siempre reacciones a los conflictos, a priori, una reacción masculina, pero horas después de haber tenido esa primera reacción masculina, horas después de ese conflicto, en lugar de bascular hacia una introspección más femenina, lo que hace es que se pone doblemente masculino. Es decir, se vuelve todavía más activo, compulsivo, maníaco, echado hacia la acción, hacia el afuera, etcétera, 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 ¿sí? Bien, pues hasta aquí la explicación visual, hasta aquí lo que necesitaba mostrarte con la pizarra y de aquí en más lo vamos a desgranar todo muchísimo más y detallar con más ejemplos y más detallado en los audios de la próxima semana, también con las dudas que queráis compartir. Yo seguiré estudiando un poquito más porque lo tengo todavía muy, muy cogido por los pelos, con lo cual si hay algún error avisarme, yo también lo revisaré, pero en cualquier caso aquí está la primera presentación de este tema de la basculación y en próximos audios lo desgranamos mucho más con ejemplos y vemos a ver cómo podemos aprovechar, hacer aprovechamiento de todo esto, ¿no? Me cae un conflicto, me pone más masculina, pues voy a aprovechar para hacer cosas, en lugar de estar solo enfocada en el conflicto y en lo cabreada que estoy, aprovecho esta energía, esta testosterona que tengo de más y me pongo a hacer cosas. En el caso del hombre, ¿no? Cuando se vuelve más el hombre diestro, más femenino, después de un conflicto, bueno, no me encierro en el conflicto, aprovecho que estoy más introspectivo y me pongo a escribir o a anotar cosas, pienso en nuevas ideas, estoy más introspectivo, voy a aprovechar esa otra energía
que normalmente en el día a día no tengo porque soy hombre diestro y soy más activo, ¿no? Entonces hago un aprovechamiento de mis shocks, hago un aprovechamiento de mis conflictos. ¿Esto es dar funcionalidad o no es dar funcionalidad? ¿Sí? Es otra manera de enfocar los problemas que tenemos en el cotidiano, ¿sí? Así que de esto hablaremos la semana que viene. Me despido hasta entonces, un abrazo enorme y hasta el lunes. Chao.